buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de cada programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí en nuestro habitual programa semanal Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, con el cuarto programa de esta nueva serie de conferencias del noviazgo, matrimonio, divorcio, antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado. El segundo tema más importante para la humanidad. Empezaremos hoy con las reflexiones del tema del matrimonio. Después de la salvación, el tema de noviazgo, matrimonio y divorcio es fundamental enseñarlo constantemente y correctamente a los hombres, porque es el gran problema latente de toda la sociedad. Tal como hemos dicho en el primer programa, estamos enfocando las conferencias no de forma expositiva como es nuestra costumbre, sino que hemos dado un giro en nuestra metodología de estudio y lo estamos haciendo más bien de forma temática, es decir, comentando los principales temas del noviazgo, matrimonio y divorcio, y lo haremos así en toda la conferencia para su mejor comprensión. Entremos entonces en el punto número 1 del tema del matrimonio. Nada existe por casualidad, estimado oyente. El orden no nace del caos, la belleza no brota de la nada, las leyes no se escriben solas y los sentimientos y los pensamientos no los produce la materia muerta. La creación no es un accidente, no viene de la explosión, es la firma de un Dios inteligente, sabio y soberano. Por eso, creer que todo surgió de una explosión ciega o de una evolución es de necios, es cerrar los ojos a la evidencia y a la razón. Es como ver un reloj y negar que existe el relojero. Entonces, si hay un Dios que creó todas las cosas por pura lógica, también creó al ser humano. Y si Dios nos creó, entonces somos responsables delante de Él por todo lo que nos dio y lo que hacemos. El cuerpo, la razón, la conciencia, la libertad, la juventud, la salud, la sexualidad, el matrimonio y un largo etcétera. Este es el pilar lógico y fundamental desde el cual debemos empezar la enseñanza sobre el matrimonio. Usted no es dueño de sí mismo, usted es criatura de Dios. Y si usted vive de espaldas al Creador y su manual, tarde o temprano le irá mal en la vida y lo pasará peor porque un día tendrá que rendir cuentas a Dios, que a la vez es juez. Si usted llega ante Dios con un noviazgo torcido, un matrimonio destruido, un divorcio aborrecido, un recasamiento adúltero, un mal ejemplo para sus hijos y una vida sexual desordenada, le aseguro que ese día usted temblará ante Dios. Habrá juicio, habrá llanto, habrá crujir de dientes, habrá sentencia inapelable y después vendrá la condenación eterna en fuego. El tema es serio, estimado oyente. La lógica de este punto es aplastante. Dios está detrás de todo por ser creador y usted es administrador. Así que un día, más pronto de lo que se imagina, usted dará cuentas de su vida, de su juventud, de su sexualidad, de su matrimonio, de su cuerpo, de su divorcio, de su recasamiento, de sus decisiones, de su conciencia y de cada paso que dio en esta vida. ¿Se da cuenta de la magnitud del asunto? Por eso creemos que es muy oportuno empezar este tema del matrimonio recordándole que Dios es creador y usted administrador. Piénselo. Punto número 2. Dios no solo nos dio un cuerpo y una vida, sino que a la vez nos dio algo infinitamente más alto: la razón, la conciencia y la libertad. Estos tres dones son la corona de la creación humana. Son los regalos que nos distinguen de los animales y nos hacen semejantes a Dios. Estas tres cosas nos elevan por encima de la materia y de los animales.
Dios nos dio la razón, la conciencia y la libertad para usarlos antes de un noviazgo, antes y durante el matrimonio, antes de un divorcio y antes de cualquier recasamiento. La razón es la luz que Dios puso en la mente para pensar antes de actuar. La razón no es para usarla y justificar con argumentos retorcidos los pecados, sino para discernir la voluntad de Dios. La razón es el freno que evita decisiones impulsivas, relaciones tóxicas, uniones apresuradas, camas apasionadas y matrimonios construidos sobre emociones y sobre arena. Cuando alguien entra en un matrimonio sin pensar, sin evaluar, sin medir las consecuencias, sin usar la razón, está apagando la lámpara que Dios le dio, y eso le generará oscuridad y oscuridad eterna. El matrimonio no se rompe en un día, se rompe cuando se deja de usar la razón. El pecado siempre empieza donde la razón se apaga. Quien no usa la razón, estimado oyente, es como un animal y terminará usando las lágrimas del fracaso. La conciencia es la alarma interna que Dios instaló en el alma de todo hombre. Es ese algo que le grita: eso no está bien, eso no agrada a Dios, eso te va a destruir. La conciencia grita antes del pecado, grita durante el pecado y llora después del pecado. Ignorarla es como no usar el freno de un automóvil en plena bajada. La conciencia es el grito de Dios antes del desastre. Escúchela. La conciencia acallada hoy será el testigo que le acusará mañana. Escuche el grito de la conciencia, estimado oyente, escúchela. Escúchela por las noches en el silencio de su habitación, cuando más le grita. Si no escucha la conciencia, escuchará el chasquido del fuego eterno. Y por último, la libertad o el libre albedrío, el don más peligroso y más glorioso que nos dio Dios. Dios nos dio la libertad para demostrarle si le amamos o no. Se lo repito, Dios nos dio la libertad para demostrarle si le amamos o no. La mejor forma de mostrar el amor a Dios y hacia alguien es cuando uno usa su libertad y decide hacer algo que agrada al otro. La libertad fue diseñada para obedecer y demostrar el amor, no para pecar como hace el mundo. El mundo quiere la libertad para pecar. La libertad no le autoriza a destruir su matrimonio, o a romper un pacto, o a jugar con la vida, o a estropear el cuerpo, ni rehacer su vida con otro casamiento, ni acostarse con quien quiera como si Dios no existiera. ¡No! La libertad no le libra del juicio. Al contrario, le juzgará más. Dios nos dio libertad para obedecerle, no para destruirnos, no para que usted haga lo que le da la gana como dice el vulgo. La libertad es para amar, para ver la cantidad de amor que uno tiene por el otro. Hacer lo que uno quiere no es libertad, es pecar. Por eso la democracia es una fábrica de libertinaje. La libertad mal usada fabrica cadenas, fabrica pecados. En conclusión, la razón es la lámpara, la conciencia es la alarma y la libertad es la evidencia del amor. La razón analiza, la conciencia avisa y la libertad decide. Ahora, antes de cerrar este punto, estimado oyente, le hacemos unas preguntas reflexivas como espada de dos filos. ¿Está usted usando la razón en su actual relación o está dejando que las emociones conduzcan su vida? ¿Está escuchando la voz de la conciencia cuando en la soledad de la noche le grita que algo no está bien? ¿Está usted usando correctamente su libertad o simplemente hace lo que le da la gana sin pensar en las consecuencias eternas? ¿En qué parte de su vida usted no está usando la razón? ¿Qué decisión está tomando hoy que su conciencia ya le advirtió que es peligrosa? ¿Qué libertad está usando para alejarse de Dios en lugar de acercarse a Él? ¿Qué relación, qué secreto, qué hábito suyo no pasaría hoy la prueba de su propia conciencia ni del juicio de Dios? ¿Qué pasaría si Dios revisara hoy su uso de la libertad? ¿Qué diría su conciencia de usted si pudiera hablar en voz alta delante de todos? ¿Qué diría?
¿Qué excusa está usando para no hacer lo que sabe que debe hacer? En fin, para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Dios diseñó el matrimonio para ser una de las mayores bendiciones en la tierra. Sí, ha oído bien. No para ser un campo de batalla sin un refugio, no una carga sin un regalo, no una prisión sin un jardín donde dos almas crecen juntas bajo la mirada del Creador. El matrimonio no es un manicomio. El matrimonio divino es posible, es real, es hermoso, es precioso. Viene del diseño y el ingenio de Dios. Pero no es automático, tiene un precio, tiene condiciones. Porque toda bendición grande de Dios exige una responsabilidad grande del hombre. Dios promete un matrimonio lleno de paz, respeto, ternura, unidad, intensidad, deleite, complicidad y propósito. Pero esa promesa de Dios se conquista usando la razón, la conciencia y el libre albedrío, con obediencia, con renuncia al ego, con dominio propio, con perdón, con carácter, con decisiones diarias, con el poder del Evangelio y con el manual de Dios. ¿Cuántos matrimonios tienen esto? Yo diría que muy pocos. Muchos quieren un matrimonio celestial viviendo con hábitos terrenales y mundanos. Quieren la dulzura sin sembrar dulzura. Quieren la unidad sin sacrificar orgullo. Quieren la fidelidad sin disciplina. Quieren la bendición sin pagar el precio. Y eso no funciona, estimado oyente. Dios no bendice si usted no obedece. Así de sencillo. Usted puede tener un matrimonio precioso, fuerte, estable, fortificado, un oasis lleno de gozo y de propósito. Esa es la esperanza y el destino que le da la Biblia. Pero debe entender que la calidad de su matrimonio será proporcional a la calidad de su responsabilidad y de su obediencia a la palabra de Dios. Dios no promete lo que usted no cumple. Él no va a construir por usted lo que usted destruye con sus malas decisiones. No. Si usted quiere un matrimonio divino, si usted quiere la restauración de su matrimonio, tendrá que caminar por el camino divino con el manual divino. Es pura lógica. Si quiere la gloria del diseño de Dios, usted tendrá que someterse al Dios del diseño. Esta esperanza de un matrimonio precioso está ahí, al alcance de su mano, pero también está su responsabilidad. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. En Génesis 2 se nos dice que Adán y Eva estaban desnudos. Esa palabra no significa solo la ausencia de ropa. Describe también la ausencia de muros entre ellos, de distancia entre ellos, de máscaras. Es una descripción preciosa que va más allá de lo físico. Habla de una transparencia total, de una relación sin secretos, sin dobleces, sin heridas ocultas, sin traiciones silenciosas, sin sospechas que envenenan, sin dureza de corazón que enfría la relación. No se ruborice, estimado oyente, por la palabra desnudez. Es una palabra bonita, es bíblica, es buena, y en su contexto, como hemos dicho, es bonita, solo que el mundo la ha ensuciado. La palabra desnudez no solo se refiere a lo físico, también la usamos en la vida diaria para hablar de la transparencia de una persona y la sinceridad. Así que mire la maravilla de esta enseñanza para el matrimonio. La transparencia, como dijimos en el mensaje pasado con el tema del noviazgo, es también muy importante en el tema del matrimonio. Antes del pecado, el matrimonio era un espacio de confianza absoluta, de entrega completa, de unidad perfecta en cuerpo, alma y espíritu. Esa desnudez no era vergüenza, era transparencia. El uno se veía al otro tal cual era. Desnudez no es exposición, es comunión, es cercanía, es transparencia. El matrimonio desnudo es tal como Dios lo soñó. Dos personas que no necesitan esconder nada delante del otro porque no hay nada que esconder. Así debería ser en el día de hoy. Ahora, habiendo dicho lo básico de este punto, estimado oyente, la pregunta inevitable es: ¿cómo es su relación matrimonial? ¿Es una relación desnuda, entre comillas,
en todas las áreas de su vida, es transparente, donde todo se ve, todo se habla, todo se comparte, o es una relación vestida, llena de capas de ropa, en silencios, en cosas tapadas, en rincones oscuros que nadie quiere ver. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo es su celular ante su cónyuge, estimado oyente? ¿Está bloqueado para que su cónyuge no lo vea? ¿Qué vería su cónyuge en su celular? ¿Es su matrimonio desnudo solo en lo físico, pero no en el alma? ¿Hay celos, hay desconfianza, hay pecado escondido, hay infidelidad? ¿Cómo es su transparencia conyugal, estimado oyente? Porque si no la hay, su matrimonio terminará en fracaso. Donde hay ropa, hay distancia. Donde hay secretos, hay grietas. Donde hay máscaras, hay peligro. Y donde hay pecado oculto, tarde o temprano habrá destrucción. Dios diseñó el matrimonio para vivir desnudos y sin vergüenza. Si hoy eso no es su hogar, estimado oyente, no se conforme, no lo normalice, no lo justifique, no sea comodón. La transparencia, que ya hemos dicho en el mensaje anterior, es básica para el noviazgo y básica para el matrimonio. Sin transparencia, sin desnudez del alma, hay oscuridad. Y la oscuridad no es de Dios, es del otro Dios. Medite este punto. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 5. Hablaremos ahora de los 3 elementos para validar un matrimonio ante Dios. Los 3 elementos son, preste atención y apunte por si acaso usted no está bien casado. El primer elemento bíblico es una autoridad social. Dios nunca diseñó el matrimonio como un acuerdo secreto entre 2 personas que se quieren mucho. No. El matrimonio siempre ha tenido una autoridad que lo valida públicamente. En la Biblia, esa autoridad era el padre, el patriarca, el jefe de la tribu, los ancianos, los líderes del pueblo, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy, esa autoridad social puede ser el juez, un notario, un abogado e incluso un líder religioso. Porque aquí no se está teniendo en cuenta la doctrina de ese líder, sino la autoridad social que tiene ese líder. Dios quiere que el matrimonio sea visible y reconocido por una autoridad. Un amor que no se atreve a presentarse ante una autoridad es un amor cobarde, y Dios no lo aceptará. El segundo elemento para validar un matrimonio delante de Dios son los testigos del casamiento. El matrimonio es un pacto público, estimado oyente. ¿Por qué? Pues porque los testigos son la memoria viva del compromiso. Son quienes pueden decir, yo estuve allí, yo los escuché, yo los vi, yo soy testigo. El matrimonio no empieza en un acto íntimo, empieza en un acto público, porque el amor verdadero no teme la luz. Los testigos son un recordatorio de que el matrimonio un día empezó. Y el punto número 3 que valida un matrimonio delante de Dios es la promesa mutua, que es el corazón del pacto. La autoridad valida el matrimonio. Los testigos confirman el matrimonio. Y la promesa es la última etapa que sella el matrimonio. Puede haber autoridad y testigos, pero si no hay promesa, no hay matrimonio. La promesa es tan seria para Dios que Dios la sella cuando la escucha y le llama pacto. Y después de la promesa, Dios cierra el candado y tira la llave al fondo del mar. El matrimonio es tan especial para Dios, estimado oyente, que fue diseñado por Él mismo en el consejo eterno, consumado en la tierra, y fíjese esto, se prolongará en las bodas del Cordero con su esposa la Iglesia por toda la eternidad. ¿Se ha dado cuenta de la dimensión? Cristo no se lleva al reino a una esposa recasada, ni Él entra al reino siendo divorciado y recasado con otra iglesia. ¡No! Cristo entrará a las bodas y al reino con su siempre y única esposa amada la Iglesia, y lo hará por los siglos de los siglos en el reino, después del casamiento en las bodas del Cordero, y no habrá nunca divorcio entre Cristo y la Iglesia. Se había fijado en esto. Así que, jaque a los divorcistas y a los recasamenteros divorciados. Para preguntas del tema, escríbanos.
Punto número 6. Hace unos 8000 años, allá en los albores de la humanidad, Dios pronunció una de las frases más antiguas, más bellas y más determinantes de toda la historia humana. Con esa frase, Dios selló la primera pareja y definió para siempre lo que es un matrimonio ante sus ojos. Dios dijo: serán una sola carne. No es una frase poética, simplemente, es una declaración jurídica divina. El juez declaró eso cuando casó a Adán y Eva. Jesús mismo, el Creador, confirmó siglos después, repitiendo esas mismas palabras en Mateo capítulo 19, cuando dijo: ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Radical. Primero, Dios crea la materia. Segundo, Dios forma el jardín. Tercero, Dios crea al hombre y entrega el jardín al hombre para administrarlo. Cuarto, Dios le presenta a la mujer a Adán para ayudarle. Quinto, Adán se enamora de Eva. Sexto, Eva se deleita en Adán. Y séptimo, Dios los une en matrimonio con la frase magistral: serán una sola carne. Y más adelante, el mismo Jesús, el creador de la pareja, añade otra frase que cierra el círculo diciendo: lo que yo he unido no lo puede separar el hombre. Por lo tanto, no lo puede separar un juez, no lo puede separar un papel, no lo puede separar un adulterio, ni una violencia, ni un abandono. Porque el que adultera, el que golpea, el que abandona, no se puede librar del pacto. Lo cargará consigo para siempre donde quiera que vaya, aunque cambie de casa, aunque cambie de cama, aunque cambie de ciudad, aunque cambie de planeta. Y lo mismo sucede con la persona inocente. Carga con el pacto para siempre. La unidad invisible que Dios impone al matrimonio visible, la estableció el Dios invisible y no el hombre visible. Antes del pecado, esa unidad fue dada y dicho así: permanezcan fieles. Si se fija, Adán no se divorció de Eva, no pidió otra Eva, no pidió el divorcio por lo que hizo Eva. Eva había cometido algo muy grave. Los divorcistas lo tomarían como justificación para un divorcio. Sin embargo, Dios ni habló del divorcio en aquel entonces, ni vemos divorcio después de la caída, y mucho menos que Adán abandone a Eva y se vaya a buscar otra. Al contrario, continuaron juntos poblando la tierra a pesar de su grave pecado. El diseño divino del matrimonio no cambió con la caída, y eso es una bofetada para los divorcistas. Dios nunca creó el divorcio. Y lo que aparece en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2, que usan los necios divorcistas para justificar el divorcio, si usted lo analiza con cuidado el texto, eso ahí no se habla de divorcio, sino que es una ley unidireccional de protección para la mujer. La mujer no podía hacer lo mismo con el hombre, por eso decimos que es unidireccional, no es una ley de divorcio. Una ley de divorcio es bidireccional, pero Deuteronomio capítulo 24 es unidireccional. Y de este tema hablaremos un poco más adelante en el tema del divorcio. El matrimonio con la caída sigue siendo lo que Dios dijo que sea, una sola unidad, aunque el hombre no le guste el tema. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 7. Antes de la caída, el matrimonio era la expresión más pura de la unidad humana. Era algo maravilloso, un gran diseño de Dios. Dos personas diferentes en unidad. Si lo piensa, es admirable. Adán y Eva no solo estaban unidos entre sí en todo, sino que también había otro factor. Ese matrimonio estaba unido con Dios. El relato dice algo muy bonito. Caminaban juntos a la brisa de la tarde con Dios. No solo compartían la misma alma, la misma meta, la misma cama, el mismo trabajo y disfrutaban de una unidad física perfecta, preciosa y pura. No solo eso, sino que tenían algo que la pareja de hoy no tiene: la relación con el Señor. Y ese es el punto clave. Por lo tanto, el matrimonio es cosa de tres, no de dos. Y aunque parezca una locura predicar esto, es así. Es posible vivir algo así en el día de hoy.
porque el matrimonio sigue siendo el mismo diseño, el pacto sigue siendo el mismo, la promesa sigue siendo la misma, el propósito sigue siendo el mismo y las herramientas que Dios nos da para mantenerlo y restaurarlo sigue siendo la misma, la palabra de Dios. Así que, señoras y señores, se puede vivir el matrimonio de Adán y Edén. Aquel primer matrimonio era un modelo envidiable. Y estoy seguro que Adán y Eva le preguntaban cosas sencillas al Señor en aquella inocencia cuando lo veían venir caminando por la tarde. Señor, qué alegría verte. Gracias que has venido. ¿Sabes una cosa, Señor? Me gusta Eva, es preciosa y es una gran compañía y una gran ayuda. Gracias, Señor, por dármela. Ahora, una pregunta, Señor. ¿Cómo puedo cuidarla mejor? ¿Qué cosas le gustan a Eva para poder sorprenderla? O incluso creo que Adán, como administrador del jardín, le informaba al Señor cómo iban los animales, cómo iba su trabajo de jardinería, e incluso preguntando al Señor cómo le gustaría el diseño del jardín. ¿No le parece una relación preciosa? Pero esa frescura se rompió. ¿Por qué? Bueno, primero por la incomunicación de Eva. A pesar de ser perfecta, actuó sin consultar con el esposo. Rompió una regla básica antes de romper la segunda regla. Rompió la regla de la comunicación con su esposo. Eva tuvo un momento de independencia, se apartó de su esposo y ahí empezó el caos. Y si usted se aparta de su esposo, aparecerá el caos. Pero también debemos juzgar el descuido y la pasividad de Adán, que no protegió ni cuidó a su esposa. La dejó sola, estando aún en un ambiente perfecto. Así que imagínese dejar solo a su esposa en estos días de hoy. El primer pecado de ambos fue no cumplir cada uno su función y su rol, y por eso vino el siguiente pecado: comer del árbol prohibido. Sin embargo, estimado oyente, no todo está perdido en esta película. Hay esperanza. Lo que se rompió puede restaurarse. Lo que se dañó puede sanarse. Lo que se diseñó puede continuarse. Lo que se perdió puede recuperarse. Porque aunque el pecado entró en el mundo, Cristo también entró en el mundo y el Evangelio también entró en el mundo. Y donde Cristo entra y el Evangelio entra, la unidad vuelve, la paz vuelve, la ternura vuelve, la pureza del matrimonio vuelve y la maravilla matrimonial vuelve. El matrimonio hoy sigue siendo posible, sigue siendo vigente, sigue siendo divino, sigue siendo viable, sigue siendo un gozo humano, sigue siendo precioso, incluso más precioso que antes. Dios no ha cambiado su diseño del matrimonio, estimado oyente. Somos nosotros quienes debemos volver al origen del matrimonio. Pero cuando el pecado entró en el mundo, todo cambió. La unidad se fracturó, la transparencia se perdió, la confianza se rompió y aparecen los enemigos. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, y la armonía se convierte en conflicto igual que hoy. Nada ha cambiado. La culpa es tuya. No, la culpa es tuya. No, la culpa es tuya. Sin embargo, con la caída, el matrimonio no deja de ser un diseño divino. Pero ahora ese diseño está contaminado por la dureza del corazón y por eso el matrimonio necesita leyes algo más estrictas para que funcione. Necesita ayuda pastoral, necesita un manual y necesita el poder del Evangelio. En Edén tenían la palabra audible. Ahora tenemos la palabra escrita. Pero la palabra sigue estando vigente, sea oída o sea escrita. La palabra es la base sólida para sostener el matrimonio. La ignorancia de la palabra de Dios y la dureza del corazón son la raíz de todo fracaso y de todo divorcio, estimado oyente. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 8. El matrimonio es un pacto, no un contrato. ¿Por qué Dios estableció el matrimonio como un pacto y no como un contrato? O hasta que aguantemos o aparezca otro. ¿Por qué Dios no lo estableció así? Bueno, el matrimonio no nació en la mesa de un abogado mundano. Nació en el corazón de Dios el juez.
El contrato lo inventó el hombre para protegerse a sí mismo, porque es egoísta. Si tú fallas, yo me desligo. Esa es la lógica humana, pero eso es pecado. Los contratos se rompen, se renegocian, se anulan, se cancelan y se hace otro con otro. Pero un pacto no es así. En la Biblia, los pactos son irrevocables, son sagrados y son permanentes. Y Dios lo llama al matrimonio un pacto, no un contrato. Un pacto no se sostiene por emociones, porque las emociones cambian. No se sostiene por circunstancias, porque las circunstancias se mueven. No se sostiene por conveniencia, porque la conveniencia es egoísmo. Un pacto se sostiene por la palabra dada, por la palabra de fidelidad, por la palabra prometida, por la integridad del corazón a pesar de las circunstancias. Cuando una pareja se casa, no está simplemente firmando un papel. De hecho, durante miles de años no se firmaba nada, solo se prometía. La firma no es la esencia. La esencia es el acto que se realiza ante Dios, ante los hombres y ante el cónyuge con la palabra. Dios es testigo del pacto, dice la Biblia. Él lo ve, Él lo registra, Él lo sella, Él pone el candado y Él tira la llave al fondo del mar. Por eso ningún juez, ningún pastor, ningún rabino, ningún sacerdote tiene autoridad para disolver lo que Dios unió, a pesar de que haya sido mal hecho. Ese es otro tema. Aunque usted se haya casado equivocadamente, Dios igualmente los une para siempre. La libertad humana opera antes del enlace. Uno elige con quién casarse, luego la autoridad humana lo une y la autoridad divina lo sella. Ese es el orden. Y desde ese momento, el matrimonio deja de ser un asunto humano para convertirse en un asunto divino. Malaquías 2 lo declara con una frase que estremece. Yahvé fue testigo entre tú y la mujer de tu pacto. Dios no dice de tu contrato, dice tu pacto. Porque el matrimonio no es entre dos personas, es entre tres, como dijimos antes, el esposo, la esposa y Dios. Y cuando Dios entra en un pacto, ese pacto es sagrado hasta la muerte. El hombre moderno no sabe ni quiere saber de pactos, le gusta lo fácil, le gusta la unión libre, le gusta el contrato. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 9. Hablemos ahora de la promesa. La promesa matrimonial no es prometo amarte mientras me hagas feliz, prometo amarte mientras me des cama, prometo amarte mientras todo vaya bien, prometo amarte mientras no aparezca otra, estaré contigo mientras no me falles, te seré fiel mientras no me seas infiel. No es prometer amar hasta que el divorcio nos separe. La promesa matrimonial es absoluta, radical, incondicional y hasta la muerte, estimado oyente. El matrimonio es solo para valientes, como hemos dicho muchas veces. El noviazgo y el matrimonio es solo para valientes, no es para cualquiera. Tener hormonas activas, potentes y latentes no significa que usted tenga que casarse. Los animales también tienen hormonas y se unen. Es más, son más fieles que los hombres. Cuando uno promete y se casa, no ve el futuro. Uno se casa a ciegas, porque no puede ver el futuro. Por eso, ambos necesitan leyes y el manual de Dios para no desviarse de esa promesa. Esa promesa, el día del casamiento, es jurídica porque fue hecha delante del juez. Es un compromiso que ata la voluntad para siempre ante una persona. Y el mundo lo toma a la ligera, abre y cierra el candado cuando les da la gana. Pero la promesa matrimonial es un candado sin llave. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando ante Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos mentirosos. Cumple lo que prometes. No peques con tu boca y digas, lo hice sin saber. Cuando alguien se casa, queda atado por su palabra de por vida, estimado cónyuge. Y Dios no permite que esa palabra se rompa por capricho, por dolor, por otra relación, por traición o por abandono, por lo que sea. Su promesa de fidelidad no depende de lo que otro haga, depende de lo que usted ha prometido y se establece hasta la muerte. ¡Punto!
Cristo es el esposo perfecto y es el modelo. Y la iglesia es la esposa imperfecta. Y sin embargo, Cristo nunca se divorcia de su iglesia, nunca la abandona, nunca la traiciona, nunca la cambia por otra, nunca busca una nueva oportunidad. A pesar de las infidelidades, pecados, injusticias, cosas malas de su esposa, la iglesia, el Señor nunca dice: ya no te amo, se me acabó el amor, me fallaste demasiado. Cristo permanece fiel incluso cuando la iglesia es infiel. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Aunque fuéramos infieles como iglesia, Cristo el esposo permanecerá fiel. Este punto es irrevocable, señor casamentero, estimado animal idólatra de la cama. Punto. Entremos ahora en el análisis del punto número 10. El matrimonio no fue diseñado para la felicidad. ¿Sí? ¿Ha oído bien? En el matrimonio no hay felicidad como lo entiende el mundo. La felicidad no existe, es un concepto utópico, es un concepto romántico, es algo de ficción, de las películas, pero no existe la felicidad. Simplemente mire a su alrededor, mire a sus padres, mire la historia humana y verá que la felicidad como fin no existe. Después de la caída, Dios no estableció el matrimonio para que el hombre buscara su propia satisfacción, sino para que sirviera al Señor. Ese es el motivo del matrimonio. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, administrando la tierra, cumpliendo su propósito y llevando a otros al reino de los cielos. Escuche bien esto, estimado oyente. El matrimonio no fue creado para hacerle feliz, sino para agradar a Dios. Fue diseñado para servirle, para honrar a Dios, para administrar los recursos de la tierra y hoy para difundir el Evangelio. Ese es el propósito del matrimonio. Todo propósito distinto es falso. Casarse para tener hijos, como enseña la tradición religiosa, es falso. Casarse para continuar la genealogía es falso. Casarse por dinero, por herencia, por tradición, por comodidad, por sexualidad, todo eso es pecado, porque pone el yo en el centro del matrimonio. No es pecado tener hijos, ni ganar dinero, ni formar una familia, no. El pecado es convertir eso en el fin principal del matrimonio. Si su matrimonio no tiene como prioridad agradar a Dios, servirle y extender su evangelio, entonces su matrimonio nació torcido, nació en pecado y terminará en fracaso. Refute esto si puede con la Biblia, especialmente con el Nuevo Testamento. Si usted se casó por cama, por interés, por escapar de casa, por experimentar algo nuevo, por sentirse libre, por presión social o por miedo a quedarse solo, usted pecó. Y a la vez fracasará en su matrimonio por haberse casado erradamente. Ningún líder religioso moderno enseña esto, estimado oyente, al contrario. Celebran lo que Dios llama egoísmo. Así como usted fue creado para servir a Dios con sus talentos, el matrimonio fue creado para que dos personas unan sus talentos para servir mejor al Señor. Pero ¿cuántos matrimonios se casan con este propósito? Quizás 2, 1 o más bien ninguno. Por eso tantos matrimonios están mal formados, están vacíos, son mundanos, son religiosos, son egoístas y destinados a secarse y romperse. La cama no sostiene un matrimonio, el dinero no sostiene un matrimonio, una familia bonita no sostiene un matrimonio. Lo sostiene caminar juntos con Dios a la brisa de la tarde, como decía Génesis. Si su matrimonio no entra en ese marco, usted está fuera de la voluntad de Dios. Así que la pregunta inevitable es: ¿para qué se casó en su día usted, estimado oyente? ¿Para qué se casó? ¿Para tener una familia? Eso fue pecado. ¿Para tener cama sin culpa? Eso es pecado. ¿Por conveniencia? ¿Por una nacionalidad? ¿Por libertad o por escapar de casa? Eso fue pecado. Uno solo debe casarse por 2 razones. Primero, para servir mejor al Señor. Y segundo, por cumplir los principios universales de Génesis. Así que imagínese, estimado oyente, imagínese cuántos matrimonios mal llamados cristianos están mal casados y en pecado. Quizás el suyo. Si Dios no es el centro de su matrimonio por medio del Evangelio, entonces usted es el centro y eso es pecado. Cuando el yo gobierna, Dios se retira y el matrimonio
fracasa. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 11. El Padre se casa con Israel y el Hijo se casa con la Iglesia. Ese es el doble modelo teológico y supremo del matrimonio. Dios en el Antiguo Testamento nunca se divorció de Israel, por mucho que lo digan por ahí esos divorcistas falsos. Dios buscó a Israel, la alabó, hizo pacto con esa nación y se mantuvo fiel a pesar de las infidelidades de Israel. Dios no se divorció de Israel ni se casó con otro pueblo. Demuéstreme que Dios se divorció y que se casó con otro pueblo. ¿Se había fijado en esto? Ahora, Cristo hace lo mismo. Él viene, busca a la iglesia, lava a la iglesia, la cuida y no se divorcia de su iglesia cuando ella cae. Cristo no busca otra esposa cuando la iglesia cae. El matrimonio bíblico debe reflejar este doble modelo matrimonial bíblico. Amor fiel de Dios Padre por Israel hasta hoy y el amor fiel de Dios el Hijo con su esposa la Iglesia hasta hoy. Aprendan de este modelo los divorcistas. Cuando un esposo permanece fiel a su esposa infiel o una esposa permanece fiel a su esposo infiel, está verdaderamente mostrando el doble modelo teológico único en su género, un modelo supremo y bíblico. Es una honra para Dios mantenerse fiel a pesar de su dolor. Dios también sufrió con la infidelidad de Israel y el Señor sufre con la infidelidad de su iglesia. Usted que se ha divorciado y recasado y se llama cristiano, ¿había visto alguna vez este doble modelo intenso que muestra la Escritura sobre la fidelidad del Padre con Israel y de Cristo con la iglesia? Si usted se divorcia y se recasa, es porque es un ignorante y un perdido. No tiene ni idea de este modelo teológico y Dios un día le condenará por no seguir el modelo doble de la familia divina. El Padre fiel con Israel y el Hijo fiel con la Iglesia. El recasado por infidelidad muestra la misma infidelidad que el cónyuge infiel. Así que, jaque a los defensores del divorcio y del recasamiento del divorciado. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 12 del tema del matrimonio. El veredicto espiritual final de este mensaje es: después de años de consejería pastoral, de lágrimas escuchadas, de hogares rotos, de noviazgos torcidos y de matrimonios que se desmoronan, hemos llegado a una conclusión tan simple como devastadora. La raíz de todos estos males es la misma. La raíz de un matrimonio fallido es porque no hay conversión y porque no tienen el verdadero evangelio. Su matrimonio no funciona porque el evangelio de su iglesia no funciona. Y cuando no hay conversión, todo fracasa. Es pura lógica teológica. El convertido no se divorcia. El convertido tiene las cosas muy claras y no usa excusas humanas para romper lo que Dios selló. Por eso, junto con el tema del noviazgo, matrimonio y del divorcio, siempre hacemos correr paralelamente el tema del evangelio. Porque solo el evangelio tiene poder para evitar un noviazgo errado, un matrimonio destrozado, un divorcio odiado y una condenación asegurada. Sin evangelio no hay matrimonio verdadero. Sin evangelio no hay salvación. Por eso estamos aquí intensamente repasando nuevamente este tema. Que conste en acta. Bien, hasta aquí con el mensaje de hoy. Continuaremos en programas sucesivos con más puntos del tema del matrimonio. Si necesita ayuda, tiene preguntas, quiere analizar su caso o simplemente quiere contactar con nosotros, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. Y antes de terminar el programa de hoy, les recordamos nuevamente dos cosas. Primero, si se siente identificado con nuestro trabajo pastoral, le animamos a colaborar, a sostener o a ser mecenas del Ministerio Tinajas. Anímese a colaborar con lo que pueda.
por 6 meses, por un año o simplemente a colaborar este mes. Su ayuda ayuda mucho a muchos. Y en segundo lugar, le informamos que tenemos un libro titulado Noviazgo, Matrimonio y Divorcio en Amazon. Tiene abajo en la descripción del vídeo la forma de conseguirlo. Muchísimas gracias desde ya. Nada más, estimado oyente. Les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el siguiente mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.